compartirles en el día de hoy. No sabía qué título ponerle. Ay, no pusieron el título. No sabía qué título ponerle porque estaba entre muchas cosas. Ahí está. El pastor me dijo, pongámosle atención, no hagas esperar a Dios. Claro, porque yo quería poner llamado de atención o no hagas esperar a Dios, porque me llamó la atención cosas que vi en la palabra. Y pensaba cuántas veces nosotros desatendemos la voz de Dios. Dios siempre está buscándonos. Dios siempre está intentando llamar nuestra atención. Él siempre quiere llamar. De alguna manera u otra, Dios siempre busca llamar nuestra atención. Porque nosotros los seres humanos, y aún los cristianos, muchas veces nos distraemos con cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos distraemos con los problemas, nos distraemos con carencias, con cosas que están a nuestro alrededor, que pasan en nuestra vida, por la economía, por lo que sea. Uno siempre termina distrayéndose y bajando la guardia. Entonces, Dios siempre está tratando de, hey, presta atención, hey, no te distraigas, hey, no te vayas para allá. Siempre está tratando de atraernos hacia Él, ¿no es cierto? Muchas veces, ya sea por el trabajo, el colegio, no sé, el auto que se me rompió, la perra que se me enfermó, ¿no es cierto? Las vacaciones, muchas cosas. Uno tiene muchas cosas en la mente. Entonces esas cosas hacen que muchas veces nos olvidemos de Dios, dejemos las cosas de Dios de lado. Entonces Dios siempre está tratando de llamarnos la atención. Cada vez que se predica la palabra en este lugar es un llamado de atención a volvernos a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios por usted, que no se distrae, sino que está ahí siempre y lo tiene siempre presente a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Porque debemos tenerlo presente a Dios en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que tal vez planes que uno tenga, ¿no? O algún propósito, algo que se haya propuesto en este año, siempre téngalo a Dios presente, nunca se olvide de Él, siempre téngalo presente, Pero una cosa, no haga esperar a Dios. Dijo el pastor hoy, ¿cuántas veces queremos cosas de Dios, ¿no es cierto? Y las queremos ya, las queremos para ayer, ¿no es cierto? Pero a veces es tiempo de esperar, es orar y esperar en el Señor. Pero muchas veces nosotros queremos las cosas ya, apurados estamos, pero cuando Dios demanda algo, lo hacemos esperar a Dios. Entonces no debemos hacer eso, hacer esperar a Dios. No, por eso se llama atención, no hagas esperar a Dios. Y le cuento un poco de historia acerca del pueblo de Judá, de Israel. En el año 586 a.C., Jerusalén fue atacada por los babilonios, toda Judá fue destruida, quemada. El templo de los judíos fue reducido a cenizas. Debieron abandonar sus hogares, su tierra, dejar sus costumbres, su cultura, sus raíces, todo para irse a donde los habían llevado, que era a Babilonia. Todo lo que ellos poseían fue totalmente destruido. Estaban cautivos bajo el yugo babilónico y bajo el gobierno del rey Ciro, el rey de Persia. Pero después de 70 años, se les permite a los judíos volver a su tierra natal. La misericordia de Dios siempre estuvo ahí, porque Dios es un Dios bueno, un Dios de oportunidades. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces la misericordia de Dios siempre está, más allá de que ellos, este pueblo de Judá estaba sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia, pero Dios ahí estaba con sus brazos de amor, sosteniéndolos, y luego los hizo regresar de vuelta a su tierra. Les dieron permiso para volver a su tierra natal. Y también se les permitió reconstruir el templo que les decía, que estaba en Jerusalén, que estaba quemado, que fue quemado y destruido. Ese templo también se les permitió reconstruirlo. Allí en ese lugar ellos habitualmente llevaban sus ofrendas para que el sacerdote los presente delante de Dios. Eso fue todo antes de ser llevados cautivos, ¿no es cierto? Y Dios le está dando esta nueva oportunidad a el pueblo de Judá para que vuelva a su lugar de origen. Pero Dios le daba también una orden al pueblo de Judá. Y la primera orden que les dio fue: reconstruyan el templo. Ellos volvieron del cautiverio
hacia su tierra, pero debían reconstruir el templo. Los judíos no habían podido antes reconstruir ese templo porque siempre sufrieron oposición. El pueblo de Israel vio que siempre sufrió oposición. Siempre hubo pueblos que se levantaron contra ellos. Estaba el pueblo de los amalecitas, los amorreos y todos los pueblos que muchas veces hemos predicado acá, que atacaban siempre al pueblo de Israel. Siempre hubo oposición, así como nosotros como pueblo de Dios que somos, amén, también sufrimos oposición del mundo espiritual, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo de Israel sufría oposición y muchas veces estaban en guerra. Entonces, este pueblo nunca pudo, Judá no podía reconstruir ese templo debido a la oposición que sufría de parte de los pueblos vecinos. Entonces, esto llevó a que el pueblo de Israel se empezara a desanimar. El pueblo de Israel empezó a bajar la guardia, a estar triste, desanimado por esto, desalentado por esta causa de no poder reconstruir ese templo donde ellos iban a adorar y a presentar sus ofrendas. Pero ahora Dios le estaba dando esta nueva oportunidad diciéndole, vayan y reconstruyan este templo. Seguramente mientras estaban allá en Babilonia, tal vez se extrañaban, porque ¿quién no extraña? Alguno que se mudó de su país y se vino para acá, seguramente en algún momento extrañó su tierra. Aquel que se mudó de otra provincia y vino a vivir a Buenos Aires, seguramente en algún momento extrañó su tierra, ¿no es cierto? Supongo que Teresa y Vicente no habrá sido fácil al principio. Al principio fue difícil, porque uno extraña. Mari cuando vino de Misiones, 2x3 se quería volver a Misiones, quería ir para allá porque extrañaba sus raíces, su tierra, su mate, su todo. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Seguramente extrañaban sus costumbres, extrañaban a ir a aquel templo, a llevar sus ofrendas y todas las cosas. Y Dios les permitió volver. Lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? No fue reconstruir el templo. Lo primero que hicieron cuando llegaron a su tierra fue empezar a reconstruir sus casas, ponerlas bonitas. Yo me imagino llegar y empezar a reconstruir. A ver, hay que hacer la zapata, hay que levantar las columnas, hay que empezar a pegar ladrillos, hay que hacer el techo, hay que hacer nosotros hacemos la losa, ¿no es cierto? Empezar a reconstruir, pero sus casas, no el templo, arrancaron por sus casas. Y no está mal, porque Dios no lo ve mal a eso. Está bien que cada uno tenga su casa, tenga su lugar, su espacio, su lugar de confort. Cada uno tenga sus cosas, ¿no? Donde estar tranquilo, donde descansar. Y me imagino que ellos habrán empezado a ver las paredes, cómo las pintamos, a ver los pisos, las cerámicas del piso, no sé, digo yo, ¿no? La cortinita, porque quien no se mudó a una casa nueva, ya sea alquilada, lo que sea, uno va tratando de ponerla bien, linda, impecable, más las mujeres, ¿no es cierto? Que somos detallistas y queremos esta cortinita, esto pega con aquello, esto con otro. Así estaba el pueblo de Israel, enfocados en sus propias casas, en sus propias posesiones. Y no estaba mal, porque Dios no estaba en contra de todo esto, de lo que ellos estaban haciendo. Al contrario, Dios estaba de acuerdo con que ellos tengan su lugar, su espacio cada uno. Pero ¿qué pasa? La desobediencia que los llevó al cautiverio, pero la bondad de Dios los trajo nuevamente. Pero el pueblo debía reconstruir el templo de Dios, porque Dios, en uno de los pasajes, y ahora lo vamos a leer, decía que su casa estaba desierta. Entonces ellos debían reconstruir el templo de Dios, porque ya que el amor de Dios los trajo nuevamente a su tierra, ahora Dios estaba esperando algo de ellos. Pero este pueblo de Judá arrancó para el otro lado. Entonces Dios tuvo que enviar palabra por medio del profeta Ageo a los principales de aquel pueblo, de aquella ciudad, a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Podemos leer Ageo 1 al 2. Ageo 1 al 2. Arrancamos y dice así, en el nombre de Jesús leemos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, este pueblo dice, dijo Jehová. Seguramente estaban diciendo lo que pensaban, ¿no? Porque uno, para hablar, calculo que tiene que pensar primero, ¿no es cierto? Uno piensa primero, después habla y también después actúa. Entonces, este pueblo decía, Dios hablaba a estas personas, al pueblo de Judá, diciéndole: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Atrevidos, pensaba yo. Mirá qué atrevidos. Dios les había dado una orden y ellos decían: no, no es el tiempo. Hay que atreverse a decirle a Dios: no es el tiempo todavía de que hagas algo, ¿no es cierto? Atrevidos. Ellos querían hacer esperar a Dios. Se ocuparon primero de sus cosas y a Dios lo dejaron de lado. Espera un poco. Primero yo. Y estamos acostumbrados a que decimos primero Dios, ¿no es cierto? Pero ellos estaban haciendo al revés. Primero yo y después Dios. Flor de atrevidos los muchachos. Esto era lo que pensaba el pueblo, pero no era lo que pensaba Dios. Dios decía: primero reconstruyan el templo. El desánimo que había sufrido el pueblo de Judá los llevó a una indiferencia por las cosas de Dios. Judá puso toda su energía en reconstruir sus casas, aumentar sus fortunas, vivir bien, pensando siempre en su comodidad, en su confort. Dios los libertó de la esclavitud, pero ahora a ellos les dio una amnesia espiritual. Se olvidaron lo que Dios les dijo que hicieran. Y me hacía acordar lo que decía mi abuela. Porque recuerda que Judá estaba cautivo. Dios los trajo nuevamente y ahora se olvidaron de Dios. Y mi abuela tenía la costumbre de decir: es que la vaca salió del pantano y ahora ya está tirando tarascones porque no quiere que la molesten. Entonces muchas veces actuamos de esa manera. Y el pueblo de Israel actuó así. Dios le había pedido algo y no pudieron cumplir eso. Es más, querían hacer esperar a Dios. El pueblo de Judá decía: no hay tiempo para Dios. Después lo hacemos, más adelante, vamos a esperar. No es tiempo. Cuando Dios le dijo: sí, ahora es el tiempo. ¿Cuánta gente? Me llevaba a pensar esto: ¿cuánta gente piensa así? ¿No? Y nos pasa con nuestro diario vivir. Todos tenemos cosas que hacer, trabajos, obligaciones y cosas. Entonces decimos: después busco a Dios, después oro, después termino esto y lo hago. Me ha pasado muchas veces, por eso soy yo la única. Termino de hacer esto y voy con el Señor. Termino de lavar los platos y voy con el Señor. Hago tal cosa y pasa la hora, porque le van a surgir un montón de cosas. Todo el tiempo a nosotros nos surgen cosas para hacer en la casa, pero muchas veces es necesario dejar de hacer lo que estamos haciendo y obedecer al Señor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Sacrificios o obediencia? Tal cual, la misma palabra lo dice. La misma palabra lo dice. Obediencia quiero y no sacrificios. Entonces, cuando Dios nos llama, corramos a Él, ¿sí? No le hagamos esperar. No hagamos lo que hizo el pueblo de Judá, hacer esperar a Dios para hacer sus propias cosas. Muchas veces estamos así, atareados con tantas cosas que decimos: después voy, después hago, después busco al Señor, después oro, después leo la palabra y pasan las horas del día. Cuando quisimos acordar estamos re cansados, durmiéndonos y por ahí acostamos así, Señor, y de momento ya no sabemos ni lo que estamos diciendo porque estamos medio dormidos, ¿vio? Oramos dormidos, ya estamos orando por los alimentos y estamos por dormir, pero uno empieza a decir por ahí cualquier cosa en la oración del cansancio. ¿Por qué? Porque dejamos pasar, y si no tenemos la costumbre de decir: se me complicó, Señor, se me complicó, estoy muy atareado, y bueno, pero lo importante es: no dejemos a Dios de lado. No le hagamos esperar. Cuando se trata de reedificar nuestra vida espiritual,
el servicio a Dios o el servicio a la casa de Dios, muchas veces ponemos mil excusas. Y decimos después, y ese después no llega nunca. Pero siempre que necesitamos de Dios, ahí estamos dispuestos siempre para pedir y queremos que el Señor baje las bendiciones ya, ¿no es cierto? Pero seamos sabios en esto. Los judíos se volvieron tan indiferentes que ya no escuchaban la voz de Dios, que decía, reconstruyan el templo. Y encima, para colmo, hablaban entre ellos, porque la Biblia dice en ese versículo, en el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, quiere decir que estaban de acuerdo. Y me llevó a pensar, ¿cuántas veces un pueblo puede unirse para hacer lo bueno, como también puede unirse para hacer lo malo? En este caso, el pueblo se unió para desobedecer, ¿no es cierto? No escuchar la voz de Dios, se volvieron indiferentes. No escuchaban la voz de Dios que decía, reconstruyan el templo. Se pusieron de acuerdo para no hacerlo. Al revés. En vez de ponerse de acuerdo para hacerlo, se pusieron de acuerdo para no hacerlo. Atrevidos los muchachos. Entonces, ¿cuántas veces actuamos de la misma manera? Hacemos esperar a Dios. Porque sabemos y entendemos, porque muchas veces lo hablamos y decimos, Dios tiene planes para mi vida, Dios tiene propósitos para mi vida, Dios derramó dones sobre mi vida, sobre la tuya, talentos que fueron derramados por Dios sobre nuestra vida para que lo pongamos a su servicio, pero lo hacemos esperar a Dios. Dios depositó en nosotros cosas maravillosas de parte de Él. ¿Para qué? Para que lo pongamos al servicio de la casa de Dios, de la obra de Dios, y edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué hacemos? Hacemos esperar a Dios. Empezamos a prestar nuestros oídos a cosas alrededor nuestro, a murmuraciones, a cosas que a Dios le desagradan. Entonces nos empezamos a llenar de desánimo, como se llenó el pueblo de Judá, de desánimo, antes de escuchar la voz de Dios. Y nos volvemos indiferentes, nos volvemos apáticos, desinteresados por las cosas de Dios. Y Dios se entristece con eso. Ponemos triste el corazón de Dios, porque Dios se dolió de esto que hizo el pueblo de Judá. Muchas veces decimos, pero yo tengo dones, yo tengo esto, y nos llenamos la boca, yo tengo dones, yo tengo talento, ¿y dónde están? Porque entonces no lo estamos poniendo al servicio de Dios. Tenemos los talentos enterrados, los dones dormidos. ¿Dónde están entonces esos talentos que decimos tener? ¿Dónde están esos dones que decimos tener? Dios te lo dio para que lo pongas al servicio de Él. Dios te lo dio para que puedas edificar a tu hermano y a tu hermana, para que puedas tenerlo a disposición de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente deja de buscar a Dios, mucha gente deja de congregarse, mucha gente dejan a veces de venir a la casa del Señor, ya sea por cosas que escuchan alrededor, por murmuraciones y cosas. Y me llevaba a pensar cuánto esto hace doler el corazón de Dios. El pueblo de Israel empezó a escuchar cosas que les decían, oposiciones que daban sus pueblos vecinos, y esto los llevó al desánimo, y por eso no reconstruían el templo. Muchas veces los hijos de Dios, nosotros también, hacemos esto. Empezamos a escuchar voces que no provienen del trono de Dios, nos desanimamos y dejamos las cosas de Dios de lado. Pero tengamos cuidado con esto. Me llevaba a pensar, ¿cuántas veces permitimos que nos hablen mal? Muchas veces hablamos mal de la iglesia del Señor y permitimos que nos hablen mal de la iglesia del Señor. Y nos olvidamos de que Dios es un Dios grande, fuerte y celoso. Y para colmo, la iglesia del Señor es su novia. Imagínense cómo se pone Dios. Si somos la novia de Cristo, ¿cómo se pone Dios? Cuando hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal del pastor, cuando hablamos mal de los hermanos, cuando hablamos cosas que no debemos y nos enredamos en cosas. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, empezamos a escuchar. Y como hizo el pueblo de Judá, en vez de ponerse de acuerdo para las cosas buenas, se pusieron de acuerdo para las cosas que desagradaban a Dios. No permita que el enemigo lo entretenga, porque eso es obra del enemigo para mantenerlo entretenido y descuidando las cosas de Dios.
El pueblo de Judá estaba entretenido, aumentando su fortuna, construyendo para sí, haciendo sus negocios. Y esto me llevaba a pensar también en cuántas veces creemos que estamos siendo bendecidos y somos prósperos, pero no de parte de Dios, porque el enemigo también te hace prosperar, pero con otro fin, con el fin de desenfocarte, con el fin de entretenerte. Y encima terminamos adorándolo a Él o adorándonos a nosotros mismos, diciendo, wow, mira qué inteligente que soy, qué bueno que soy para los números, qué bueno que soy para esto, mira que... Y la Biblia dice, en Mateo 6:24, dice, no se puede servir a las riquezas y a Dios, o a uno o al otro. Todo tiene que ser en su justa medida. ¿Por qué? Recuerde que el diablo le dijo a Jesús, y esto está en Mateo 4:8 al 10, creo que se los pasé. ¿Por qué digo? Y dicen, ¿dónde está eso de que hasta el diablo te puede dar? Que el diablo te puede bendecir o hacerte próspero. Mira lo que dice. Dice que el diablo llevó a Jesús al monte, mostrándole todos los reinos del mundo. Dice que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Por eso es que siempre lo que debemos buscar es la bendición del Señor. La bendición del Señor siempre. Y si algo estamos por hacer, siempre pidámosle la guía al Señor, porque no sea que el otro esté tratando de entretenernos y nos descuidemos de las cosas de Dios. Dice el libro de Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira qué tremendo, ¿eh? Es la bendición del Señor la que enriquece. ¿Trabaja usted? Sí, yo también. Pero debemos marcar prioridades. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al contrario, la bendición del Señor te añade gozo, te añade alegría y te añade paz. Dios jamás te va a dar algo que te aleje de su presencia. Dios jamás te va a dar algo que te mantenga entretenido y te aleje de los propósitos y los planes que Él tiene para tu vida. Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por el enemigo porque es puerco. Dice alguien, el diablo es puerco. Y es cierto. Entonces, nosotros tenemos que desear todo lo que provenga de Dios. Y si hay algo que te quita tiempo de buscar a Dios, de leer su palabra, de la oración, de consagración, si hay algo que te está quitando ese tiempo, entonces no proviene de Dios. Porque lo que proviene de Dios viene completo. Es tanta la bendición que Dios puede derramar sobre nuestra vida que Él quiere que estemos cerquita de Él. Si algo te aleja de Dios, entonces estate atento a que eso no proviene de Dios. Esta manera de pensar que tenía el pueblo de Israel, de decir que Dios espere, no es tiempo para edificar, no es tiempo para edificar el templo, primero nosotros. Esta manera de pensar que tenía el pueblo de Judá ofendió a Dios. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios hizo volver al pueblo de Israel para que Dios hablara nuevamente. Dios habló nuevamente por su gracia y su misericordia. Dijo, otra vez voy a ir a hablarle a este pueblo que es medio duro y terco. Entonces mandó al profeta Ageo nuevamente a que hable al pueblo de Judá. Y esto está en el versículo 3 de Ageo 1:3. Vamos a leer hasta el 6. Dice así, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Refiriéndose al templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensen bien y retráctense. Piensen bien, esto quería decir. Luego en el versículo 6 les dice Dios, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se sacian, bebéis y no quedáis satisfecho,
Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, si me escucharan y me obedecieran, serían más bendecidos, bendecidos de verdad, sin tantos sacrificios, sin tanto tiempo alejados de Dios. Eso le quería decir Dios en otras palabras. Porque hasta ahora, todo lo que han obtenido, todo ha caído en saco roto, dice. ¿Cuántas veces estamos así? Intentamos obtener lo material, luchamos por tener lo material, pero nos olvidamos lo espiritual. Queremos tener cosas eternas. Vio que el pastor este día estuvo predicando, ¿no? Muchas veces van buscando a ver el profeta que me profetice, que me diga dónde voy a ir, que voy a hacer punta de lanza, que voy a viajar por Europa, que voy a andar en auto 0 kilómetros, que voy a vestir así o así, que voy a... Andamos buscando, vamos tras esas cosas. Cuando Dios nos quiere dar lo que es eterno, lo que nos provoca paz en nuestro corazón. Dios nos busca siempre para darnos lo eterno. Entonces era un llamado de atención que Dios le daba a Judá y le decía, ¿qué estás haciendo, Judá? Y hoy nos llama la atención a nosotros, ¿qué estás haciendo, casa de Jesús? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Acaso no soy yo, Jehová Jireh, tu proveedor? ¿Acaso no soy yo, Jehová, tu proveedor? ¿Crees en un Dios proveedor? Jehová Jireh es su nombre. ¿Qué es más importante para usted? Yo me hice toda esta pregunta hoy. ¿Qué es más importante para usted? Meditad en vuestros caminos, no sea cosa que nos desviemos. Lucas decía el otro día cuando predicaba, no sea cosa que nos deslicemos, no sea cosa que nos apartemos, que tropecemos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y el libro de Ageo 1, 7 al 11, Dios nuevamente llama la atención del pueblo a reedificar la casa de Dios, el templo. Pero también declara las consecuencias. Y decía, las consecuencias que están sufriendo es por causa de no oír la voz de Dios. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, vuelve a decir otra vez, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Las consecuencias por no obedecer la voz de Dios. Y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuántos son templo? ¿Cuántos se consideran templo del Señor? La Biblia declara esto, que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Si usted se considera templo, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su templo? ¿Es templo habitable para Dios o está desierto? ¿Cómo está tu templo? El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia. Judá, se le había cerrado los cielos a Judá. No producía, se esforzaban por ganar más, por tener más,
pero los cielos se habían cerrado para ellos a causa de la desobediencia. Entonces acá podemos entender que la desobediencia nuestra cierra los cielos de Dios para que no lluevan bendiciones sobre nuestra vida. Entonces es un tiempo para pensar, atención, no hagas esperar a Dios. ¿Le estás dando la importancia que merece tu vida espiritual? Eres templo de Dios. Dijimos que somos templo de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Somos templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿le estamos dando la importancia que merece nuestra vida espiritual? Estamos siendo edificados en la roca inamovible, inconmovible que es Cristo Jesús. Ahí tenemos que edificar. El versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, gobernador, el hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¡Qué bueno! O sea, escucharon la palabra de Dios, esta vez obedecieron, esta vez se pusieron de acuerdo, porque no solamente oyó Zorobabel, que era el gobernador, y también Josué, que era el sumo sacerdote, sino que todo el pueblo oyó la voz de Dios, pero también temió. Entonces podemos entender acá que el temor de Dios desata bendición, porque ahora vamos a leer lo que sigue. El temor a Dios desata bendición sobre nuestra vida. Esa bendición es derramada sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre sus hijos cuando hay temor a Dios. Es necesario obedecer porque esto trae bendición. Pero el temor a Dios también nos hace cambiar de actitud. Entonces, muchas veces vemos que hay gente que dice, yo soy temeroso de Dios, pero hace cualquiera. Entonces, ¿eso es tener temor de Dios? No, porque cuando verdaderamente hay temor de Dios, uno trata de caminar derechito, ¿no es cierto? Muchos dicen, yo amo a Dios, yo soy temeroso de Dios, pero a esas palabras se la termina llevando el viento. Porque son las actitudes y el comportamiento que demuestran realmente si hay temor de Dios en nuestra vida. Así que es importante ser temeroso de Dios. El pueblo dice que temió. Entonces al temer cambió de actitud. Enseguida se pusieron a reconstruir el templo que Dios les había mandado. ¿Cuántas veces por circunstancias de la vida o por cosas que pasan a nuestro alrededor nos descuidamos, nos deslizamos y vamos perdiendo el temor a Dios? Y detenemos la bendición de Dios, el obrar de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no soy bendecido? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y nos preguntamos, ¿estoy siendo temeroso de Dios? A veces eso nos cuesta, ¿no es cierto? Le preguntamos a Dios siempre, ¿por qué no me bendecís? ¿Por qué no me das? ¿Por qué me pasa? Pero no le preguntamos, Señor, ¿estoy caminando? Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Corregime, decime, avísame, no sé, hace algo. Nos cuesta eso. Luego que el pueblo de Judá oyó y temió, vino la bendición. Así que no pongamos tropiezo a la bendición de Dios. Seamos temerosos de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mira qué hermoso. No fueron muchas las palabras. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pero para eso tuvieron que escuchar el mensaje de Dios. Temer, decir, a ver, sí, tengo que corregir esto está mal, no estoy haciendo las cosas bien. Entonces ahí recién vino la bendición y Dios les habló diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahí está la bendición.
Ahí está la bendición. El Señor trae despertar para nosotros. Y encima nos dice, yo estoy con ustedes. ¿Qué bendición mayor a esa? Yo estoy con ustedes. ¿Hay algo más grande que eso? Que el Señor habite y esté con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hay algo más que eso? Es lo más maravilloso que nos puede pasar. Que el Señor nos diga, yo estoy con ustedes. Muchas veces somos nosotros quienes nos boicoteamos a nosotros mismos y detenemos la bendición de Dios por no ser temerosos y por no escuchar la voz de Dios. Y encima, al no escuchar la voz de Dios, empieza a venir el desánimo, la indiferencia, sueño espiritual. Ese desánimo nos empieza a desmotivar, nos empezamos a ver apáticos. No tengo ganas de nada, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de... No quiero cantar, no quiero leer la palabra, no tengo ganas de nada. Porque empezamos a cerrar los oídos a la voz de Dios y a escuchar otras voces. Y muchos duermen espiritualmente por esta causa. Pero el oír la palabra de Dios te lleva a ser temeroso de Dios. Y ese temor te lleva a cambiar de actitud. Entonces Dios se empieza a obrar, empieza a traer un despertar sobre nuestra vida, empieza a impulsarnos y nos da deseos de trabajar para Él, nos da determinación para poder emprender las tareas conforme a su mandato. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo están tus ganas de servir y buscar a Dios? No lo hagas esperar. Él siempre te está llamando la atención. No lo hagas esperar. Dios no cambió. Él quiere y anhela que nosotros seamos despertados para servir con mayor entusiasmo. Dios anhela verte fervoroso en su obra. Dios anhela que produzcas en su obra. Dios anhela encontrarse cada día con nosotros. Dios anhela cumplir su propósito en nuestra vida. No le hagamos esperar, porque eso ofende a Dios. Si Dios hoy te llamó, porque me ha pasado muchas veces. He estado cocinando, haciendo cosas y de repente me envuelve algo. Anda a doblar la rodilla. Y muchas veces no entiendo. Y muchas veces sé que se me apremia la hora y tengo que hacer y no llego con el tiempo, pero anda. Cuando escuches esa voz, obedece. Cuando escuches al Señor, cuando el Señor te impulsa, anda y hacelo. Porque hay grandes bendiciones para nuestra vida. Hay cosas tremendas de Dios para nuestra vida. No desoigamos la voz de Dios y no le hagamos esperar. Yo no sé cómo está tu vida, cómo estás como templo, porque dijimos que somos templo. ¿Cómo estamos como templo? ¿Está en ruinas? ¿Está a medio construir? ¿Recién vas por la zapata? ¿Levantaste algo de pared? ¿Cómo va? ¿Estás sin paredes? ¿Cómo está tu templo? ¿Está bien edificado para adoración? ¿Está el templo siendo agradable a Dios? ¿Está el templo, tu templo siendo habitable para Dios, para su presencia y todo lo que Él quiere depositar en tu vida? ¿Cómo está tu templo? Yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y pienses y medites. ¿Cómo está tu templo? Mira hacia adentro. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo estás? ¿Qué cosas a tu alrededor pasaron que te enfriaron? ¿O que te dejaron sin ganas de seguir edificando? Sin ganas de seguir adorando. Si te enfriaste, hoy es el tiempo, es el día de oír la voz de Dios y volverte a encender. Pueblo de Dios.